Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a su podcast, Historias y Cuentos narrados por Moon. Yo soy Moon, su narrador, y hoy les traemos más historias de Edgar Allan Poe, cuentos completos. Pero antes de comenzar con los cuentos, o cuento, porque ya ven que están largos, quiero darles la mención honorífica de cada episodio. Les recordamos que las chicas de Moon Potion quieren acompañarte en tu día a día a convertir lo cotidiano, lo mundano, lo normal en un ritual placentero donde puedas conectar con tus sentidos mientras cuidan de ti. Ellas están convencidas que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de concientizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo. Si eres una persona que le gusta cuidar de tu alma, mente y cuerpo, pues te la recomiendo. Tienen productos naturales, tienen repelentes, más otros productos que puedes preguntar en sus redes, que son Instagram, Moon-Potions, Facebook, que son La Arana Khalil Moon Potion, todo junto con pegado, y en Etsy las pueden encontrar como Moon Potion Magic. Así que si tienen duda, quieren conocer los productos, pues les sugiero que pues se den una vuelta y las contacten para que les explique. Yo la verdad recomiendo su repelente, que es natural, me ha servido muy bueno. Y pues si les gusta cuidar su alma, mente y cuerpo, pues ahí tienen una recomendación. Que tengan un muy bonito día y proseguimos con las historias. Conversación con una momia. El simposio de la noche anterior fue algo excesivo para mis nervios. Me dolía la cabeza de manera terrible y me subyugaba un invencible motor. Por tal razón, en lugar de pasar la velada fuera de casa, como me lo propuse, pensé que lo más sensato era probar un bocado e irme de inmediato a la cama. Por supuesto, me refiero a una cena ligera. Nada me agrada como las tostadas con queso y una cerveza. No obstante, en ciertos casos, más de una libra no es aconsejable. Por el contrario, no hay distinción que hacer a 2 libras. Para ser sincero, entre 2 y 3 no hay más que una unidad de diferencia. Es posible que esa noche haya llegado a 4. Mi esposa sostiene que comí 5. Aunque acaso confundió dos cosas muy distintas, me dispongo a aceptar la cantidad abstracta de 5, pero, en particular, se refiere a las botellas de cerveza que las tostadas de queso requieren, sin duda como condimento. Así que dio fin a una cena frugal y me puse la gorra de dormir para no quitármela hasta las 12 del día siguiente. Apoyé la cabeza en el cojín y, ayudado por la conciencia de mis reproches, me sumí en un sueño profundo. Sin embargo, ¿cuándo se cumplieron las esperanzas humanas? Apenas completé mi tercer ronquido. La campanilla de la puerta sonó figurosa, y luego unos golpes que me despertaron de inmediato. Un minuto después, mientras frotaba mis ojos, entró mi esposa con una carta y me la arrojó a la cara. Era mi viejo amigo, el doctor Poner. Decía así: deje cualquier cosa, estimado amigo, cuando reciba esta carta. Venga e incorpórese a nuestro regocijo. Al fin, tras perseverantes gestiones, obtuve el consentimiento de los directores del museo para examinar la momia. ¿Sabe ya de cuál hablo? Obtuve el permiso para quitar las vendas y abrirla si así me parece. Solo unos pocos amigos estarán allí. Y usted, naturalmente. La momia se encuentra en mi casa y empezaremos a desatarla esta noche a las 11. Su amigo, el doctor Poner. Al llegar a la firma me pareció que ya estaba tan despierto como puede estarlo cualquier hombre. Como en un éxtasis salté de la cama y derribé lo que encontraba en mi paso. Me vestí con rapidez y corrí a casa del doctor. Allí encontré a un ansioso grupo. Me esperaba impaciente. La momia se llevaba sobre la mesa del comedor y apenas entré comenzó el examen. La momia era una de las dos que trajo. Unos años antes, el capitán Arthur Savetrash, primo de Poner, dio una tumba cerca de Eleitias, en las montañas líbicas ubicadas a considerable distancia de Tebas, sobre el Nilo. En esa región, si bien las grutas son menos magníficas que las de Tebas, presentan mayor interés, ya que otorgan una cantidad de datos sobre la vida privada de los egipcios. La cámara de la que fue extraída nuestra momia era riquísima en esta clase de datos. Sus paredes aparecían totalmente cubiertas de frescos y bajorrelieves. Las estatuas, vasos y mosaicos del finísimo diseño indicaban la fortuna del difunto. El tesoro fue depositado en el museo en igual condición de cuando lo encontró el capitán Sabotage. Cabe afirmar que nadie había tocado el ataúd. Durante 8 años quedó allí sometido tan solo a las miradas exteriores del público. Teníamos ahora a la momia intacta y a nuestra disposición. Quienes conocen cuán raramente llegan a nuestras playas antigüedades no robadas, entenderán que no nos faltaban razones para congratularnos de nuestra buena fortuna. Al acercarme a la mesa, observé una gran caja de casi 7 pies de largo, unos 3 de ancho y 2,5 de profundidad. Era oblonga, pero no como un ataúd. Al empezar supimos que fue construida con madera, pero al cortar un trozo vimos que se trataba de cartón o, mejor dicho, de papel maché compuesto de papiro. Aparecía densamente ornada de pinturas con escenas funerarias y otros temas de duelo.
Ocupaban todas las posiciones grupos de jeroglíficos que, sin duda, contenían el nombre del difunto. Afortunadamente, Mr. Glidon era de la partida y no tuvo dificultad en traducir los signos, tan solo fonéticos, y decirnos que ponían la palabra Ayamislaqueo. Ayamislaqueo. Nos costó trabajo abrir la caja sin estropearlo, pero luego de que lo hicimos, vimos una segunda, en forma de ataúd, mucho menor que la primera, si bien en todos los sentidos parecida. El hueco entre las dos fue rellenado con resina, por lo tanto, los colores de la caja interna se veían algo borrados. Cuando la abrimos, no presentó ningún trabajo. Llegamos a una tercera caja, también en forma de ataúd, idéntica a la segunda, salvo que era de cedro y emitía aún el peculiar aroma de esta madera. No había intervalo entre la segunda y la tercera caja, ambas muy ajustadas. Abierta esta última encontramos y sacamos el cuerpo. Supimos que, como de costumbre, estaría envuelto en vendas o fajas de lino. Sin embargo, en vez de eso, hallamos una especie de estuche de papiro cubierta con una capa de yeso toscamente dorada y pintada. Las pinturas representaban temas sobre los diversos deberes del alma y su representación ante diversas deidades. Numerosas figuras humanas, idénticas, acompañaban la escena y quizá pretendían ser retratos del difunto. De la cabeza a los pies había una inscripción en forma de columna y trazada con jeroglíficos fonéticos, repetía el nombre y títulos del muerto, y los nombres y títulos de sus parientes. En el cuello de la momia, que emergía de aquel estuche, había un collar de cuentas cilíndricas de vidrio y de varios colores. Formaban imágenes de dioses, el escarabajo sagrado y el globo alado. Un cinturón o collar parecido ceñía la cintura. Al arrancar el papiro descubrimos que la carne estaba muy bien conservada y que no despedía el menor olor. Era de coloración rojiza. La piel aparecía muy seca, lisa y brillante. Los dientes y pelos se hallaban en buen estado. Los ojos, según nos pareció, fueron extraídos y reemplazados por otros de vidrio, muy hermosos y de extraordinario parecido a los naturales, salvo que miraba de una manera demasiado fija. Los dedos y las uñas fueron dorados con gran brillantez. Mr. Glidon opinaba que, considerando lo rojo de la epidermis, el embalsamamiento debía de haberse efectuado con betún, pero al raspar la superficie con un instrumento de acero y arrojar al fuego el polvo que se obtuvo, percibimos el perfume de alcanfor y de otras gomas aromáticas. Revisamos con cuidado el cadáver, buscando las habituales aberturas por las que se extraían las entrañas. Con gran sorpresa, no las descubrimos. Ninguno sabía en ese momento que con frecuencia suelen encontrarse momias que no fueron vaciadas. Por lo regular, se acostumbraba a extraer el cerebro por las fosas nasales y los intestinos por una incisión del costado. El cuerpo era afeitado, lavado y puesto en salmuera. Allí permanecía por varias semanas hasta el embalsamamiento propiamente dicho. Como no encontramos la menor señal de una abertura, el doctor Poner preparaba sus instrumentos de disección. Entonces hice notar que eran más de las 2 de la mañana. Se decidió posponer el examen interno hasta la noche siguiente. Estábamos a punto de separarnos, cuando alguien sugirió hacer una o dos experiencias con la pila voltaica. Y no resultaba muy sensata la aplicación de electricidad a una momia de por lo menos 3 o 4 mil años de antigüedad, resultaba en cambio lo bastante original como para que todos aprobáramos la idea. 1 décimo en serio y 9 décimos en broma, preparamos una batería en el consultorio del doctor y allí llevamos a nuestro egipcio. Nos costó gran trabajo descubrir una porción del músculo temporal que parecía menos rígidamente pétrea que otras partes, pero, tal como habíamos anticipado, el músculo no dio la menor muestra de sensibilidad galvánica al establecer el contacto. La primera prueba nos pareció decisiva. Riéndonos de nuestra insensatez, nos despedíamos hasta la siguiente sesión. Mis ojos cayeron casualmente sobre los de la momia y quedaron clavados por la estupefacción. Me había bastado una mirada para darme cuenta de que sus ojos, que suponíamos de vidrio y que nos habían llamado la atención por cierta extrañeza fijeza, se hallaban ahora tan cubiertos por los párpados que solo una pequeña porción de la túnica albuguinea era visible. Lanzando un grito, llamé la atención de todos sobre el fenómeno, que nadie podía discutir. No diría que me sentía alarmado. En mi caso, la palabra no resultaría exacta. Es probable, sin embargo, que, de no mediar la cerveza, me hubiera sentido algo nervioso. Respecto al resto de los asistentes, no trataron de disimular su espanto. Daba lástima contemplar al doctor Poner. Mr. Glidon, gracias a un procedimiento inexplicable, consiguió hacerse invisible. En cuanto a Mr. Silk Buckingham, no creo que tendrá la audacia de negar que se metió a gatas debajo de la mesa. Pasado el primer instante de estupefacción, acordamos continuar la experiencia. Dirigimos nuestros esfuerzos al dedo gordo del pie derecho. Practicamos una incisión en la zona exterior del os sesamoideo pollicis y llegamos hasta la raíz del músculo abductor.
Tras reajustar la batería, aplicamos la corriente a los nervios al descubierto. Con un movimiento lleno de vida, la momia levantó la rodilla derecha hasta ponerla casi en contacto con el abdomen, y estirando la pierna con inconcebible fuerza, descargó contra el doctor Poner un golpe que hizo salir a este caballero como si fuera una flecha disparada por una catapulta, proyectándolo por una ventana hacia la calle. Corrimos todos a recoger los destrozados restos de la víctima, pero nos alegramos al encontrarla en la escalera. Subió a toda velocidad, abrazado de fervor científico y más que nunca, convencido de que debíamos continuar con el experimento sin desfallecer. Seguimos su consejo y decidimos practicar una profunda incisión en la punta de la nariz, que el doctor sujetó con gran vigor, estableciendo un estrecho contacto con los alambres de la pila. Moral y físicamente, figurativa y literalmente, el efecto fue eléctrico. En primer lugar, el cadáver abrió los ojos y los guiñó repetidamente por largo rato, como lo hace Mr. Barnes en su pantomima. En segundo, estornudó. En tercero, se sentó. En cuarto, agitó con violencia el puño en la cara del doctor Poner. En quinto, se volvió a los señores Glidon y Buckingham y les dirigió en perfecto egipcio el siguiente discurso. Debo decir, caballeros, que estoy tan sorprendido como mortificado por su conducta. Nada mejor podía esperarse del doctor Poner. Es un pobre estúpido que no sabe nada. Lo compadezco y perdono. Pero usted, Mr. Glidon, y usted, Sir, que han viajado y trabajado en Egipto, y aún podría decirse que ambos han nacido en nuestra madre tierra. Ustedes, que residieron entre nosotros hasta hablar el egipcio con la misma perfección que su lengua. Entonces, a quienes consideré siempre como los leales amigos de las momias. Ciertamente me esperaba una conducta más caballeresca de su parte. ¿Qué debo pensar al verlos contemplar impasible la forma en que se me trata? ¿Qué debo pensar al descubrir que permiten que 3 o 4 fulanos me arranquen de mi ataúd y me desnuden en este maldito clima helado? ¿Cómo debo interpretar, para decirlo de una vez, que hayan permitido y ayudado a este miserable canalla, el doctor Poner, a que me tirara de la nariz? Nadie dudará, presumo, de que, dadas las circunstancias y el discurso anterior, todos corremos a la puerta, nos pusimos histéricos o nos desmayamos. Cabía esperar una de las tres cosas. Cada una de esas líneas de conducta hubiera podido ser más plausiblemente adoptada. Y doy mi palabra que no alcanzo a explicarme cómo ni por qué no seguimos ninguna de ellas. Quizás haya que buscar la verdadera razón en el espíritu de nuestro tiempo, que se guía por la ley de los contrarios, y la acepta habitualmente como solución de cualquier cosa por vía de paradoja e imposibilidad. Puede ser, asimismo, que el aire tan natural y corriente de la momia privara sus palabras de todo efecto aterrador. De todos modos, los hechos son como los conté y nadie demostró espanto, ni pareció considerar de lo que sucedía fuera algo anormal. Yo me sentí convencido de que todo estaba en orden y me limité a retirarme a un costado, lejos del alcance de los puños del egipcio. El doctor Poner se metió las manos en los bolsillos, miró con fijeza a la momia y se puso muy rojo. Mr. Gliddon se acarició las patillas y se ajustó el cuello. Mr. Buckingham bajó la cabeza y se metió el dedo pulgar derecho en el ángulo izquierdo de la boca. El egipcio lo miró con severidad por largo rato y luego hizo un gesto despectivo, le dijo: ¿Por qué no me respondes, Mr. Buckingham? Oiga lo que acabo de preguntarle. ¡Saque ese dedo de su boca! Mr. Buckingham, después de un ligero sobresalto, quitó el pulgar derecho del lado izquierdo de la boca y, como compensación, insertó el pulgar izquierdo en el ángulo derecho de la abertura antes mencionada. Al no recibir respuesta, la momia se volvió malhumorada hacia Mr. Gliddon con tono perentorio. Le preguntó qué diablos pretendíamos. Mr. Gliddon respondió con detalle en idioma fonético, y si no fuera por la carencia de caracteres jeroglíficos en las imprentas norteamericanas, me hubiera fascinado reproducir su excelentísimo discurso en su forma original. Aprovecharé para notar que la plática de la forma se desarrolló en egipcio antiguo. Yo y los otros miembros no eruditos del grupo contamos con los señores Gliddon y Buckingham como intérpretes. Dichos caballeros hablaban la lengua materna de la momia con inimitable fluidez y gracia. Pero, debido, sin duda, a la introducción de imágenes modernas completamente novedosas para el egipcio, ambos eruditos se vieron obligados a veces a emplear formas concretas a fin de explicar ciertas cosas. Mr. Gliddon, por ejemplo, no pudo hacer entender a un momento dado egipcio la palabra política, hasta que no hubo dibujado en la pared. Con un carbón, un diminuto caballero de nariz atiborrada de verrugas, con los codos rotos, subido a una tribuna, la pierna izquierda hacia atrás, el brazo derecho hacia adelante, el puño apretado y los ojos hacia el cielo, mientras la boca se abría en ángulo de 90 grados. Asimismo,
Mr. Buckingham no logró hacerle entender la noción totalmente moderna de wig, hasta que el doctor Poner le sugirió el medio adecuado. Nuestro amigo se puso muy pálido, pero consintió en quitarse la peluca. Con facilidad se comprenderá que el discurso de Mr. Glido versó en especial sobre los grandes beneficios que el desempaquetamiento y destripamiento de las momias ha proporcionado a la ciencia. Aprovecho lo anterior para excusarnos de los inconvenientes ya que pudiéramos haber causado a la momia llamada Alamistequeo. Concluyo sugiriendo, apenas era una insinuación, que, una vez explicado lo anterior, bien podemos continuar con el examen. Oyendo esto, el doctor Poner empezó a preparar sus instrumentos, sin embargo, parece que Alamistequeo tenía ciertos escrúpulos de conciencia. No puede comprender su naturaleza. Respecto a la sugerencia del orador, se mostró no obstante satisfecho de las excusas y bajándose de la mesa, estrechó las manos de los presentes. Terminada la ceremonia, nos ocupamos de reparar los daños que el bisturí ocasionó a nuestro sujeto. Le cosimos la herida de la frente. Le vendamos el pie y le aplicamos una pulgada cuadrada de esparadrapo negro en la punta de la nariz. El conde, ese parecía el título de Alamistequeo, temblaba ligeramente, quizá a causa del frío. El doctor se dirigió a su guardarropa y volvió con una magnífica chaqueta negra, admirablemente cortada por el Jenis, un par de pantalones de tartán celeste con trabillas, una camisa de guinga rosa, un chaleco de brocado, un abrigo corto blanco, un bastón con un puño, un sombrero sin alas, botas de charol, guantes de cabritilla color paja, un monóculo, un par de patillas y una corbata en cascada. A causa de la disparidad de tamaño entre el conde y el doctor, se hallaba en proporción de 2 a 1. Tuvimos cierta dificultad para poner esas prendas al egipcio, pero, una vez vestido, si hubiera podido afirmar que lo estaba de verdad, Mr. Glido le dio un abrazo y lo llevó hasta un confortable sillón junto al fuego. Mientras el doctor llamaba y pedía cigarros y vino, la plática no tardó en animarse, como es natural. Tenemos mucha curiosidad ante el hecho muy afable que Alamistequeo siguiera vivo. Pensaría, afirmó Mr. Buckingham, que usted estaba muerto desde hace mucho. ¿Cómo? Replicó el conde sorprendido. Apenas he pasado los 700 años. Mi padre vivió 1000 y no era para nada un anciano cuando murió. Siguió una serie de preguntas y cálculos. Después, fue obvio que la antigüedad de la momia era groseramente estimada. Hacía 5050 años con algunos meses que la habían puesto en el catacumba de Leitias. Mi observación, sin embargo, prosiguió Buckingham, no se refería a su edad en el momento de su entierro. No tengo inconveniente en reconocer que es usted joven, sino la inmensidad del tiempo que llevaba, según su propio testimonio, envuelto en betún. ¿En qué? Preguntó el conde. En betún, insistió Mr. Buckingham. Y sí, creo entender. El betún podrá servir, en efecto, pero en mi tiempo se empleaba casi solo el bicloruro de mercurio. Lo que nos resulta en especial difícil de comprender, Dijo el doctor Poner. es cómo después de morir y ser enterrado en Egipto hace 5000 años, se encuentra usted hoy lleno de vida y con aire tan saludable. Si hubiera estado muerto, como dice usted, replicó el conde, lo más seguro es que continuara de tal forma. Mas veo que se hallan ustedes en la infancia del galvanismo y no poseen la capacidad de realizar lo que en nuestros antiguos tiempos era una práctica corriente. Por mi parte, caí en catalepsia y mis mejores amigos consideraron que estaba muerto o que debía de estarlo, o tal vez andaba de parranda. Me embalsamaron de inmediato, pero supongo que están ustedes al tanto del principio esencial del embalsamamiento. De ninguna manera. Ah, ya veo. Triste ignorancia de verdad. Pues bien, no entraré en detalles, pero debe decir que en Egipto el embalsamamiento propiamente dicho consistía en la suspensión indefinida de todas las funciones animales sometidas al proceso. Empleo el término animal en sentido más amplio, incluidos el ser físico, el moral y el vital. El principio básico consistía entre nosotros en suspender, mantener en estado latente las funciones animales sometidas al proceso de embalsamamiento. En otras palabras, cualquiera que fuera la condición en la que se encontraba el sujeto en el momento de ser embalsamado, así continuaba por siempre. Pues bien, como por fortuna soy de la sangre del escarabajo, fue embalsamado vivo, tal como me ven ustedes ahora. La sangre del escarabajo, ¿eh? Exclamó el doctor Poner. Así es, el escarabajo era el emblema, las armas, de una distinguidísima familia patricia, muy poco numerosa. Ser de la sangre del escarabajo significa sencillamente pertenecer a dicha familia cuyo emblema era el escarabajo. Hablo de modo figurado.
Pero, ¿qué tiene que ver con que esté vivo? Bien, la costumbre general en egipcio es extraer el cerebro y las entrañas del cadáver antes de embalsamarlo. Solo la raza de los escarabajos se eximía de esa práctica. De no haber sido yo un escarabajo, me hubieran quedado sin cerebro y entrañas y no resulta cómodo vivir sin ellos. Ya veo, dijo Mr. Buckingham, y supongo que todas las momias que nos llegaron enteras son de la raza del escarabajo. Sin duda. Yo había pensado, dijo con timidez Mr. Gliddon, que el escarabajo era uno de los dioses egipcios. ¿Uno de los dioses egipcios? Gritó la momia poniéndose en pie. Uno de los dioses, repitió el erudito. Mr. Gliddon, estoy estupefacto al oírlo expresarse así, dijo el conde volviéndose a sentar. Ninguna nación ha reconocido nunca más de un dios. El escarabajo, el ibis y demás eran para nosotros los símbolos, como seres semejantes lo fueron para otros. Los intermediarios mediante los cuales adorábamos a un creador demasiado augusto para dirigirnos a él de forma directa. Después de una pausa, el doctor Poner reanudó la conversación. Por lo que nos explicó usted, dijo, no sería improbable que en las catacumbas próximas al Nilo haya otras momias de la raza de los escarabajos, y también vivas. Sin duda, replicó el conde. Todos los escarabajos embalsamados vivos por accidente siguen vivos. Algunos incluso embalsamados expresamente. Pudieron ser olvidados por sus ejecutores testamentarios y continúan en sus tumbas. ¿Podría por favor explicarnos? Pregunté. ¿Qué es embalsamar expresamente? Me gustó, repuso la momia tras mirarme con atención a través del monóculo. Era la primera vez que me atrevía a formularle una pregunta directa. Un gusto, con mucho gusto, repitió. La duración usual de la vida humana en mi tiempo era de unos 800 años. Pocas personas morían, a menos de que se les sobreviniera algún accidente extraordinario. Antes de los 600, pero la cifra anterior era considerada como el término natural. Luego de descubrirse el embalsamamiento, tal como les expliqué antes, nuestros filósofos pensaron que sería posible satisfacer una laudable curiosidad y a la vez contribuir a los intereses científicos si ese término natural era vivido durante varias etapas. En cuanto a la historia, sobre todo, la experiencia demostró que algo así era imprescindible. Por ejemplo, un historiador de 500 años escribió un libro con gran celo y después se hacía embalsamar con cuidado. Dejaba instrucciones a sus albaceas, pro tempore, a fin de que lo resucitaran transcurrido un cierto periodo, unos 500 o 600 años. Cuando reanudaba su vida, el sabio descubría siempre que su obra se había convertido en una especie de libreta de notas reunidas azarosamente. Algo así como una palestra literaria de todas las conjeturas opuestas. Enigmas y pendencias individuales de un ejército de comentadores exasperados. Esas conjeturas recibían el nombre de notas o enmiendas y curieron, deformaron y agobaron demasiado el texto. Por lo tanto, el autor precisaba encender una linterna para buscar su propio libro. No compensaba nunca el trabajo de su búsqueda. Tras escribirlo de una manera íntegra otra vez, consideraba su deber ponerse a corregir el acto. Con su conocimiento y la experiencia, las tradiciones corrientes sobre la época en que vivió con anterioridad, de ese modo, el proceso de una nueva redacción y de rectificación personal, cumplido de una vez en vez por varios sabios, impedía que nuestra historia fuera pura fábula. Disculpe, dijo el doctor Poner apoyando con delicadeza la mano sobre el brazo del egipcio. Disculpe, señor, pero ¿puedo interrumpirlo un momento? Sí, señor. Adelante, replicó el conde. Solo una pregunta, continuó el doctor. Mencionó las correcciones individuales del historiador a las tradiciones referentes a su época. Dígame, ¿qué proporción de dichas tradiciones eran verdaderas? Bien, señor mío. Los historiadores descubrían que esas tradiciones se hallaban a la par de las historias mismas antes de reescribirse. Cabe aclarar que en ellas no había nunca y en ninguna circunstancia la menor palabra que no fuera total y radicalmente falsa. De cualquier forma, insistió el doctor, ¿cómo sabemos que han transcurrido por lo menos 5000 años desde su entierro? Descarto que las historias de aquella época, sino las tradiciones, eran lo suficientemente explícitas sobre el tema de mayor interés universal, o sea, la creación. Como sabe usted, se produjo hace tan solo 10 siglos. Caballero, exclamó el conde al amistaqueo. El doctor repitió las palabras más, únicamente,
Logró que el egipcio las comprendiera tras muchas explicaciones. No sin vacilar, declaró. Las ideas que acabas de sugerirme, lo confieso, resultan para mí totalmente nuevas. En mis tiempos, nunca supe que alguien abrigara la fantasía de que el universo, o este mundo si lo deseo, hubiera tenido un principio. Solo recuerdo que una vez, solo una vez, escuché de un hombre muy sabio cierta remota insinuación sobre el origen de la razón humana. Ese individuo usó la palabra Adán, es decir, tierra roja. Y usó usted, pero él lo hizo en un sentido muy amplio. Se refirió a la generación espontánea de 5 grandes hordas humanas salidas del libro, como lo hacen miles de organismos inferiores, y surgieron de forma simultánea en 5 partes distintas y casi iguales del globo. Cuando vimos lo anterior, nos miramos. Nos encogimos de hombros y uno o dos llevaron su dedo a la sien, con un aire significativo. Mr. Silk Buckingham, luego dejé el occipucio y la coronilla de alamistaqueo, habló así. La larga duración que tenía la vida en su época y la costumbre ocasional de pasarla en distintas épocas, tal como nos explicó usted, debió de haber contribuido al desarrollo de la acumulación general de saber. Supongo que se les compara con los hombres modernos, y en especial con los yanquis. Nace de la mayor dureza del cráneo egipcio. Confieso de nuevo, repuso el conde con gran gentileza, que me cuesta comprenderle. ¿A qué materia científica se refiere, por favor? Al unísono le proporcionamos muchos detalles sobre teorías frenológicas y las maravillas del magnetismo animal. Nos escuchó hasta el final y el conde nos narró entonces algunas anécdotas que demostraron con claridad la manera en que los prototipos de Gall y de Spurzheim florecieron en Egipto en épocas tan remotas como para que su recuerdo se hubiera perdido. También nos aclaró que los procedimientos de Mesmer eran despreciables triquiñuelas comparados con los verdaderos milagros que los sabios de Tebas, capaces de hacer surgir piojos y muchos seres parecidos. Le pregunté si su pueblo sabía calcular eclipses. Sonrió con cierto desdén y respondió que sí, lo cual me desconcertó, pero seguí interrogándolo sobre sus conocimientos astronómicos, hasta que uno de los presentes, quien hasta entonces no había hablado, me susurró que para esa clase de información haría mejor en postular a Ptolomeo, sin decirme quién era, así como un tal Plutarco en su De Facie Lunae. Interrogué a la momia sobre espejos sustorios y lentes, de modo general sobre la fabricación del vidrio. No obstante, apenas formulé mis preguntas, el contertulio silencioso me apretó con suavidad el codo y me pidió en nombre de Dios que echara un vistazo a Diodoro de Cilicia. Respecto del conde, se limitó a preguntarme, como respuesta, si los modernos poseíamos microscopios que nos prefirieran tallar camafeos al estilo egipcio. Pensé cómo responder a esa pregunta, entonces el pequeño doctor Poner se descubrió de la manera más extraordinaria. ¡Vea usted nuestra arquitectura!, exclamó. Los dos egiptólogos estaban indignados y lo pellizcaban con fuerza sin lograr que se callara. ¡Vea la fuente de Bowling Green de Nueva York!, gritaba con entusiasmo. O si le resulta muy difícil de contemplar, eche una ojeada al Capitolio de Washington. El excelente y diminuto médico siguió detallando con minuciosidad las proporciones del edificio del Capitolio. Explicó que solo el pórtico se encontraba adornado con no menos de 24 columnas, con 5 pies de diámetro situadas a 10 pies una de otra. El conde dijo que lamentaba no recordar las dimensiones exactas de cualquiera de los principales edificios de Asnak, cuyos cimientos fueron puestos en la noche de los tiempos, pero cuyas ruinas seguían de pie en la época de su entierro en un desierto al oeste de Tebas. Rememoraba, sin embargo, como se hablaba de un pórtico, que uno de ellos, el de un palacio secundario en un suburbio llamado Karnak, tenía 144 columnas de 37 pies de circunferencia, colocadas a 24 pies una de otra. Se llegaba a ese pórtico desde el Nilo, gracias a una avenida de 2 millas, compuesta por esfinges, estatuas y obeliscos con alturas de 20, 70 y 100 pies. Hasta donde recordaba, el palacio tenía 2 millas de largo y su circuito total quizá alcanzaba las 7 millas. Las paredes ricamente pintadas con jeroglíficos dentro y fuera. El conde no quería aseverar que en el área del palacio se hubiera podido construir 50 o 60 capitolios como el del doctor, pero, incluso sin estar por completo seguro, pensaba que, con esfuerzo, se hubiera podido meter 200 o 300. Después de todo, el palacio de Karnak era bastante significante. De cualquier modo, el conde no podía negarse conscientemente a admitir el ingenio, la manifestación y la supremacía de la fuente de Bowling Green, como lo había descrito el doctor. Se forzó a reconocer que en Egipto jamás se habría visto algo semejante. Pregunté al conde su opinión sobre nuestros ferrocarriles. Respondió que no opinaba nada en especial. Los ferrocarriles eran algo débiles, mal concebidos y realizados con torpeza. Por supuesto, no se los podía comparar con las enormes calzadas, lisas, directas y con vías de hierro, sobre las cuales los egipcios transportaban templos enteros y sólidos obeliscos de 150 pies de altura.
Aludió a nuestras enormes fuerzas mecánicas. Convino en que algo sabíamos de eso, pero me preguntó la manera en que habría arreglado para colocar las impuestas de los dinteles. Incluso en un templo tan pequeño como el de Karnak. No quise escuchar la pregunta, lo interrogué sobre si tenía idea de los pozos artesianos. El conde solo levantó las cejas mientras Mr. Glido me guiñaba el ojo con violencia y me susurraba que los ingenieros que se encargaban de las perforaciones del gran oasis acaban de descubrir uno hace poco. Aludí a nuestro acero, pero el egipcio levantó la nariz con desdén y me preguntó si nuestro acero hubiese sido capaz de ejecutar los profundos rieles que se aprecian en los obeliscos, ejecutados con la única ayuda de instrumentos de cobre. Nos desconcertó tanto que juzgamos prudente trasladar la ofensiva al campo metafísico. Mandamos a buscar un ejemplar de la obra de Dial y le leímos en voz alta uno o dos capítulos sobre algo muy claro, pero que los bostonianos llamaban Gran Movimiento del Progreso. El conde solo dijo que los grandes movimientos eran cosas tristemente vulgares en sus días. Respecto del progreso, en cierta época fue una auténtica calamidad, pero nunca llegó a progresar. Hablamos de la belleza e importancia de la democracia y tuvimos gran trabajo para hacerle entender al conde las ventajas de que gozábamos con el sufragio ad libitum, sin rey alguno. Nos escuchó con gran interés y, en realidad, me hizo la impresión de que se divertía mucho. Cuando concluimos, saber que, mucho tiempo atrás, ocurrió entre ellos algo semejante. 13 provincias decidieron ser libres y dar un magnífico ejemplo al resto de la humanidad. Se reunieron sus sabios y confeccionaron la más ingeniosa constitución que pudo concebirse. Durante un tiempo se las arreglaron muy bien, solo que su tendencia a la fanfarronería era prodigiosa. Todo terminó, sin embargo, cuando los 15 estados, a los que se agregaron otros 15 o 20, se consolidaron y crearon el más odioso e insoportable despotismo que jamás se haya visto en la Tierra. Le pregunté el nombre del tirano usurpador. El conde creía recordar que se llamaba Populacho. Sin saber qué decir, alcé la voz y deploré la ignorancia de los egipcios sobre el vapor. Asombrado, el conde me miró sin decir nada. Por el contrario, el contertulio silencioso me golpeó las costillas con el codo y me dijo que ya bastante había hecho al ridículo. Me preguntó si en realidad era tan tonto como para no saber que la moderna máquina de vapor se deriva de la invención de Hero, pasando por Salomón de Caus. Estábamos en grave peligro de ser derrotados. Entonces, para nuestra buena suerte, el doctor Poner acudió a socorrernos e interrogó si los egipcios pretendían rivalizar con los modernos en la importantísima cuestión del vestido. Al escuchar esto, el conde miró las tabrillas de sus pantalones y, tomando uno de los faldlones de su chaqueta, se lo acercó a los ojos por un largo tiempo. Al fin lo tiró al suelo. Su boca se extendió poco a poco de oreja a oreja. Mas no me acuerdo que dijera algo como respuesta. Nos reanimamos y el doctor se acercó con dignidad a la momia. Le pidió que le declarara con franqueza, por su honor de caballero, si alguna vez los egipcios fueron capaces de comprender la fabricación de las pastillas de Pononer o las píldoras de Brandet. Aguardamos con ansiedad la respuesta, pero fue en vano. El egipcio se sonrojó y bajó la cabeza. Nunca se vio un triunfo más completo. Jamás una derrota fue sobrellevada con tan poca gracia. En realidad, eso resultó un insoportable espectáculo de mortificación de la pobre momia. Tomé mi sombrero, me incliné con parquedad y me retiré. Cuando llegué a casa eran las 4 pasadas y me sentí de inmediato en cama. Ahora son las 10 de la mañana. Desde las 7 estoy de pie, redactando esta crónica para el beneplácito de mi familia y del ser humano. No volveré a ver a mi familia. Mi esposa es una arpía, diré la verdad. Estoy amargamente cansado de esta vida y en general del siglo XIX. Me he convencido de que todo va mal. Además, estoy ansioso por saber quién será presidente en 2045. Por eso, cuando me hayan afeitado y hayan bebido una taza de café, regresaré a casa de Ponder y me haré embalsamar por un par de cientos de años. Bueno, y así termina este episodio. Es el episodio número 57, que no lo dije. Ay, discúlpenme. Y así llega al final este cuento que es Conversación con una momia. Es el episodio número 57 de Historias y Cuentos, que no lo he dicho porque se me ha olvidado, y llegamos hasta el final. Muchas gracias de antemano por haber llegado hasta aquí, se les aprecia y les doy las gracias. También si pudieran ayudarnos a darle me gusta, compartir o suscribirse al canal si lo oyen y no están suscritos, pues me ayudarían a seguir creciendo el canal. Les quiero agradecer, les agradecemos, que soy yo el que hace las voces, por quedarse a escuchar las historias y estar escuchándonos semana a semana. Muchas gracias. También les quiero recordar que nos pueden seguir en TikTok e Instagram como East y Cuen Moon 66. También les quiero mencionar que está el canal secundario, donde subimos gameplays o directos, donde me encuentro jugando, que es jugando historias con Moon en YouTube y Yuga His Moon 66 en Twitch. Y les recuerdo que la mención que se hizo al principio del camino se quedan los links en la descripción del video. Espero puedan checarlo y también nos pueden seguir. Pues de antemano les digo muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Que pasen un excelente día. Nos vemos
en el siguiente episodio. Yo fui Mon, les digo, pasen un excelente día.